¿Qué tal? Video tutorial número 19 del curso de Node.js, en el que seguimos con la persistencia de datos y empezamos a crear una aplicación CRUD con el uso de Node.js y la base de datos NoSQL MongoDB. No creo que sea necesario decir que con aplicación CRUD nos referimos a Create, Read, Update and Delete, que son las consultas fundamentales que se hacen a una base de datos. Vamos a empezar instalando MongoDB, que está disponible tanto para Mac OS X como para Linux y Windows. Desde aquí podemos llevar a cabo la descarga. En mi caso, Windows 64 bits. Elige aquella que se adapte a tu sistema operativo. En esta otra página tienes una guía rápida de instalación en los distintos sistemas operativos. Nosotros vamos a llevarlo a cabo en Windows. Una vez descargado tendremos una carpeta con el nombre que aquí vemos y la versión que estamos utilizando. En general, hasta Win32 hasta aquí va a ser exactamente lo mismo en todas las que sean versiones para Windows. Vamos a llevar a cabo el proceso como se indica en la página oficial de Mongo. Para ello vamos a empezar por colocar este directorio, el que aquí aparece con el mismo nombre que tiene, en el directorio raíz en C. Aquí lo tenemos ya dentro del directorio raíz C y vamos ahora a la consola. Vamos a situarnos en C con CD barra inclinada. Y ahora lo que vamos a hacer es mover la carpeta que tenemos a una carpeta que se llame simplemente MongoDB. Podríamos renombrar esta que tenemos aquí, pero vamos a seguir los pasos tal como están en la guía rápida. Recuerda que además puedes pegar, así que puedes copiar desde la guía rápida y pegar. Aquí, como ves, después de Win32 pone el asterisco, con lo cual todo lo que venga después da igual lo que sea y vale para cualquiera de las versiones de Windows, desde luego. Y como vemos, ya se ha movido un directorio y ahora ya lo tenemos aquí como MongoDB, que era lo que queríamos. Aunque MongoDB es lo que se denomina autocontenido, todo lo que necesita se encuentra dentro de su propio directorio y no tiene otras dependencias con el sistema operativo, así que podríamos ejecutar MongoDB desde cualquier otro directorio, pero ya digo que vamos a seguir la guía rápida de la documentación oficial. Ahora, lo que sí que necesita MongoDB requiere un directorio que se llame Data, donde va a almacenar los archivos y tiene que estar en el mismo directorio donde se encuentra MongoDB, en este caso CData, y dentro de Data otro directorio llamado DB, así que vamos a crearlos. Creamos para empezar con MD Data, ya estamos en C, donde queremos crearlo, ya como podemos ver aquí nos lo ha creado, y ahora creamos otro directorio dentro de MD Data DB para que nos lo cree dentro, y ahora si vemos aquí ya tenemos los directorios que queremos. Pues con esto ya estamos preparados para iniciar la base de datos MongoDB. Lo hacemos de nuevo, podemos ya copiar directamente el comando desde la guía rápida de inicio para ir al directorio MongoDB bin mongot.es. Pulsamos Enter y como vemos aquí se inicia el proceso. Bueno, se ha minimizado, voy a ampliar para verlo, pero lo que tenemos que ver, bueno, vaya, estoy con el Windows 8 y de momento parece que tiene alguna cosa distinta. Tenemos que ver aquí al final donde pone admin when console waiting for connection en port, y aquí aparece el puerto 28017, que es el que usa MongoDB por defecto. Así que por lo tanto esto nos indica que la instalación se ha llevado a cabo de modo correcto. Ya tenemos MongoDB preparado. Con esto lo que tenemos es el servidor de la base de datos de MongoDB iniciado. Ahora podemos conectarnos a ese servidor de base de datos mediante el uso del cliente, en este caso de mongo.es. Así que abrimos otra terminal de la consola
Y en esta otra instancia de la consola es donde ejecutamos MongoS. Aquí, como vemos, ahora conectando a test, y ahora aquí ha aparecido conexión 1 abierta. Por tanto, ya hemos conectado. Podemos también hacer alguna comprobación rápida, que es exactamente también la misma. Bueno, aquí ha copiado también. No ves exactamente porque pues voy a volver a cogerlo sin poner el prompt, porque al copiar también el prompt el comando está invalidado. Voy a volver a copiarlo. Ya digo que es el mismo que está en la guía rápida, en este caso para Windows. Pegar así tal como está. Y ahora sí, observa como aquí ha llevado a cabo ya, ha guardado estos datos, que ahora podemos usar db test find para recuperarlos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Como nos ha recuperado los datos que aquí introducimos. Simplemente es un ejemplo para ver cómo está funcionando nuestro servidor y también el cliente. Si estás interesado en configurarlo más a fondo, en esta guía rápida para Windows explica también cómo podemos configurar MongoDB para que se instale como un servicio Windows, por lo tanto que cuando se inicie Windows se inicie ya también el servidor de la base de datos, lo cual si lo vas a utilizar muy a menudo puede ser cómodo para no tener que estar inicializándolo a mano cada vez. De nuevo, también son unos comandos sencillos que no tienen más que explicar. Pero a menos que estemos muy familiarizados o prefiramos, que hay gente que lo prefiere, trabajar con la interfaz de línea de comandos de MongoDB, es mejor usar una GUI, una Graphical User Interface, para desarrollar. Ya hay distintas GUIs disponibles para MongoDB. En esta página de la documentación oficial de MongoDB tienes información sobre distintas herramientas para su trabajo, entre ellas estas GUIs de las que vamos a hablar. Aquí tenemos, por ejemplo, Mongo App, que es la GUI que más se utiliza en el mundo Mac OS X. Es una aplicación GUI nativa para Mac de MongoDB, como aquí vemos. Para Windows contamos con MongoView, que tiene una versión libre que vale perfectamente para desarrollar aplicaciones CRUD como la que vamos a hacer en el vídeo tutorial. Para funcionar necesita tener instalado el Net Framework, que en la mayor parte de los casos seguro que ya tienes instalado. Y para Linux cuentas con JMongo Browser, que es un cliente MongoDB para Linux que está basado en Java, así que tienes que tener el Java Runtime instalado para poder utilizarlo. Para la instalación de MongoView en Windows, el proceso pues es un ejecutable, por lo tanto simplemente descarga el ejecutable e instálalo como cualquier otro programa Windows. Una vez instalado, aquí lo tenemos como un programa. Esta es la interfaz de Windows 8, aunque puede utilizarse también exactamente la que tendrías antes en Windows 7, que era la que estaba utilizando hace un momento. Aquí tenemos el icono para abrir MongoView. Como vemos, aquí nos habla de esa Free Edición, que es la que vamos a utilizar desde luego. Y aquí, como vemos, ya detecta. Si no detecta, simplemente pulsa aquí en más, y aquí tienes que indicarle como nombre localhost y como servidor localhost o 127.0.0.1. Como ya está aquí iniciado, ya está detectado, así que por lo tanto pulsamos en Connect y ahora ya estamos conectados desde aquí, como vemos, dentro de la base de datos MongoDB, que tiene que estar abierta desde luego para ser detectada. Esto simplemente recuerda que es una interface, la GUI, una interface gráfica. La base de datos es la que tenemos abierta en la consola. Pues ya estamos casi preparados para iniciar la creación de nuestra aplicación CRUD.
Nos falta ver cómo podemos conectar a MongoDB desde Node.js, la guinda del pastel. Y esa guinda se llama Mongoose, que definen en su página oficial como un elegante modelador MongoDB para Node.js. Usaremos por tanto Mongoose para interactuar con MongoDB en la aplicación CRUD, que va a ser una aplicación de tareas, lo que se denominan aplicaciones to do en inglés. Mongoose es un módulo para Node.js, por tanto vamos a tener que añadirlo dentro del proyecto, como ya hemos hecho mediante el uso de npm con otros muchos módulos. Para hacerlo, ahora lo veremos en los pasos, pero lo resumimos simplemente con 3 pasos. Para empezar, tenemos que incluirlo como una dependencia dentro del archivo package.json del proyecto que ya nos crea cuando iniciamos el desarrollo de uno. Esto es el código que vamos a tener que poner, vamos a incluir dentro de ese archivo package.json. Después de haber añadido ese código, tendremos que ejecutar npm install para instalarlo dentro de nuestro proyecto. Y una vez que ya tengamos instalado Mongoose, vamos a tener que requerirlo desde el archivo de la aplicación. Y a partir de ahí, la aplicación ya va a poder conectar y trabajar con MongoDB. Vamos a ver todo esto ahora con la creación del proyecto. Así que desde la consola vamos a llevar a cabo el proceso. Ya dijimos que lo vamos a hacer utilizando el framework Express. Así que creamos un proyecto nuevo, como ya hemos hecho en otras ocasiones, poniendo Express, y el nombre vamos a llamarle, por ejemplo, conectar a Mongo. Nos colocamos dentro de ese nuevo proyecto, conectar a Mongo, y una vez dentro npm install para que se instalen las dependencias. Aquí estamos en el directorio donde hemos creado la estructura de este proyecto Express, y aquí tenemos el archivo package.json, que es donde tenemos que incluir la dependencia a Mongoose. Así que lo editamos y dentro de las dependencias ponemos una coma después de la dependencia de Jade, y ahora aquí vamos a poner a Mongoose y vamos a poner también lo mismo que aparece en Jade, que creo que es la mejor opción, simplemente poner el asterisco. Con lo cual ya utilizará la última versión de Mongoose que esté. Como vemos, la otra forma sería simplemente poner mayor o igual y la versión que estemos utilizando en ese momento, para que pueda utilizar otras si hay actualizaciones. Vamos a hacerlo así, que yo creo que es una mejor opción, como tenemos en Jade. Guardamos el archivo y ahora, cuando volvamos a hacer npm install, ya se le indica aquí que tiene también que instalar las dependencias para Mongoose. Así que vamos allá. Aquí estamos ya dentro del proyecto, así que escribimos de nuevo npm install, con lo cual llevará a cabo el proceso. Como vemos aquí, ya aparece ahora Mongoose y está llevando a cabo la instalación de todas las dependencias. Nos está instalando la última versión, que era lo que queríamos, pero con el asterisco lo hará siempre con esa última versión. Y cuando finaliza el proceso, aquí ya tenemos instalado Mongoose dentro de nuestro proyecto. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el require dentro del archivo app.js para requerir el uso de Mongoose, que es lo que hacemos. Aquí estamos de nuevo en el proyecto y aquí tenemos el archivo app.js que vamos a modificar. Dentro de los requires añadimos uno nuevo a Mongoose sin más. E inmediatamente después de la sección de los requires vamos a añadir la conexión a MongoDB. Lo escribo y simplemente decimos un par de cosas. Aquí lo vemos. A la base de datos a la que vamos a conectar le llamamos desarrollo tareas.
y no es necesario que la hayamos creado antes. Aquí, como vemos, la ruta va a localhost, que es donde tenemos abierto MongoDB, y de este modo ya Mongoose nos creará la base de datos con el nombre que aquí le indicamos. Pues con esto ya estamos preparados para lanzar nuestra aplicación. Para ver que se ha conectado a la base de datos usamos el console log. Por lo tanto, si la conexión a MongoDB se ha hecho de forma correcta, va a tener que empezar este mensaje, tiene que aparecer este mensaje. Pues aquí estamos. Recuerda que tienes que tener abierto MongoDB, como ya vimos antes que teníamos que hacerlo. Simplemente con MongoDB bin mongo.es. Y ahora aquí vamos a ejecutar nuestra aplicación con app.js como tantas veces, pero observa como ahora aquí indica que está escuchando en el puerto 3000, pero también que se ha conectado a MongoDB, que era lo que queríamos. Así que ya tenemos toda la infraestructura preparada para poder crear nuestra aplicación CRUD. Ahora ya podemos empezar a definir los documentos para MongoDB, el modo en el cual se va a guardar la información, porque recuerda que en MongoDB no existe el concepto de tablas como en las bases de datos relacionales. En su lugar, MongoDB estructura los datos en torno a la idea de documentos. Esto, en un principio, si no estamos acostumbrados a trabajar con ello, puede verse como confuso, con un montón de información sin ningún tipo de orden. Sobre todo si estamos acostumbrados a trabajar con las estructuras tradicionales de las bases de datos relacionales. Pero seguro que pronto te parecerá de lo más familiar. Así que MongoDB organiza la información en documentos y cada uno de esos documentos tiene atributos. Yendo como siempre cuando se intenta explicar estas cosas en un principio, ejemplos básicos, podemos tener en MongoDB un documento perro y ese documento perro va a tener una serie de atributos que pueden ser, por ejemplo, nombre, raza, color o edad. Para nuestra aplicación To-Do de tareas va a ser incluso una estructura mucho más sencilla, porque vamos a tener un único documento al que llamaremos tarea y va a tener un único atributo que también es una tarea. Pero recuerda que nosotros vamos a definir los documentos que necesitemos en MongoDB a partir del módulo de Mongoose para Node.js, y el proceso a seguir en este caso va a ser la interface esquema que nos provee Mongoose y que puede que en ocasiones nos lleve a confusiones entre lo que se denomina documentos en MongoDB y lo que se denomina modelos en Mongoose. Con esto, Mongoose nos va a proveer con una serie de funcionalidades adicionales con las que trabajaremos en un momento. Cuenta con validadores, con getters y con setters, y todo esto se incluye dentro del concepto de modelo. Pero lo que nos interesa para poder entender bien la estructura general de este tipo de bases de datos es que siempre un modelo va a mapear a un documento, y cuando hablamos de mapear, ya lo dijimos en otras ocasiones, nos referimos a que se asigna. Siempre un modelo de Mongoose va a tener que estar asignado a un documento concreto de MongoDB. Los atributos que forman parte de un documento pueden contener distintos tipos de datos, y Mongoose nos permite declarar los tipos de datos que aquí vemos: string, number, date, boolean, buffer, msec y array. Habría que añadir, no aparece aquí, pero también es otro de los tipos de datos que se pueden incluir, se le puede dar ese tipo de datos a los atributos, que es el object id. Para el modelo tareas, por lo tanto hablamos de modelo, hablamos en Mongoose,
que necesitamos para nuestra aplicación To-Do, vamos a necesitar un único atributo, y todo lo que vemos aquí es el código. No te preocupes si no lo puedes ver ahora en detalle, porque vamos a escribirlo muy pronto en el editor, pero sí que es importante resaltar que ahora aquí estamos utilizando dos variables tarea. Una es para el esquema del módulo, que podríamos decir también que es para el documento, mientras que la otra es para el atributo. Podría tener más atributos y podrían tener distintos nombres, y puede que lleve alguna confusión que se llame igual a el modelo que al atributo, pero en este caso para un to-do justo lo que vamos a tener que hacer es trabajar con tareas, de ahí que se utilice el mismo. No sería mala idea que pruebes a modificar el nombre de la variable atributo, en lugar de tarea utilizar otro nombre, pero si no has trabajado antes con Mongoose y con MongoDB, mejor espera a tener terminada la aplicación, que funcione, y luego sí que es una práctica muy buena, lleva a cabo transformaciones, cambios, y uno de ellos podría ser en fin, teniéndolo claro no es ningún problema, pero hay que recordar que aquí estamos llamándolo igual al documento y al único atributo que vamos a crear para ese documento. En este caso, como estamos en Mongoose, nos estamos refiriendo al esquema, al modelo del esquema, pero ya dijimos que siempre este modelo se va a mapear, va a ser asignado al documento en MongoDB. En la declaración del modelo, como vemos aquí, después de var tarea igual a new esquema, este modelo lo definimos como un string. Este es el que va a encargarse a través de Mongoose de decirle a MongoDB los tipos de datos que tiene que esperar. Ya sabemos, seguro que lo has utilizado miles de veces, que un string es una secuencia de caracteres, y es justo la elección correcta para tareas que vamos a tener que guardar, como por ejemplo crear portada para el video tutorial o comprobar la base de datos de la aplicación. Esos serían ejemplos de tareas y ejemplos de string, desde luego. Lo que importa es que no vamos a tener que hacer ningún tipo de migraciones entre bases de datos, no vamos a tener que crear ningún script SQL para poder configurar la base de datos. Esto que tenemos aquí en este código y que ahora vamos a incorporar a la aplicación que estamos creando es lo único que necesitamos. Con estas pocas líneas de código ya definimos nuestra estructura de datos y estamos preparados para empezar a construir posteriormente las views en nuestra aplicación. De momento, hoy vamos ahora a nuestro proyecto creado con Express y vamos a añadir el código que aquí vemos. Por lo tanto, vamos a crear a través de los módulos de Mongoose el documento que necesitamos en MongoDB. Lo único que tenemos que hacer es volver a JS y modificar el trozo del código de Mongoose Connect que utilizamos antes para comprobar que estábamos conectados a MongoDB, e incluimos el código que decíamos ahora con el uso del esquema de Mongoose y la creación de tarea, tanto como módulo como atributo. Y con esto, ahora sí, como decíamos, estamos preparados para empezar a construir las vistas de nuestra aplicación. Vamos a dejar eso para el próximo vídeo tutorial. Creo que este ya va con bastantes cosas sobre las que debes pararte y profundizar para conocer en detalle el funcionamiento de MongoDB y de Mongoose. Así que por hoy lo dejamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.